Por un lado, el respetar, como les decía, de aquellos programas sobre los horarios de cada uno de los órganos. Esta mujer en su tratamiento, con una sintomatología tan sumamente dispar, me refiero que tenía síntomas desde la cabeza hasta el mismísimo dedo del pie, pasando por la espalda y sistema digestivo y las piernas, etcétera, etcétera. Entonces aquí, como primera medida fundamental, es su género de vida y su alimentación. Su género de vida, pues, hacer más ejercicio para intentar expulsar un montón de cosas, usar bien esos triples recalentadores, de tal manera que lo que le dije a esta señora es que tenía que ser un poquito más generosa con su marido y con sí misma sobre todo, e intentar olvidar y perdonar más las cosas, ¿no? En el sentido de decirle que no podía estar, aunque sus órganos y sus vísceras son muy rígidos, en sus horarios, y ella no se los respeta, ella misma no ser tan cuadriculada, porque eso le estaba produciendo un bloqueo de sus recalentadores, mucho calor interior, mucho nerviosismo interior, mucha preocupación, mucha no olvidar las cosas, de tal manera que no solamente tenía celulitis, no solamente tenía un estreñimiento de intestino, sino, como les decía el profesor Ochoa hace unos días, también empezaba a tener un poquito de estreñimiento mental, de tal manera porque era incapaz de sacar fuera un montón de preocupaciones, de ideas, etcétera. Entonces esta señora me dijo que ante esta forma tan antipática de yo decirle las cosas, me dijo que tampoco confiaba mucho en esta visión que yo, bueno, estaba predispuesta ya, venía predispuesta, porque con este problema ella había intentado adelgazar en primer lugar y quitarse estas cositas, ya con muchos métodos, muchas dietas, aparentemente pues buenas y llamativas, que no cuestan ningún esfuerzo, las hay a porrillo, y entonces yo le dije que esto era una cuestión de, en segundo lugar, que como casi todas las cosas de la sociedad y del mundo, es una cuestión de responsabilidad personal y de puntualidad, y nunca mejor dicho. Los problemas en todos los órdenes suelen venir por estar fuera de hora en un sitio determinado, por ejemplo, pero sobre todo por estar fuera de hora y no asumir exactamente cada cual la responsabilidad que tiene. Entonces a ella le estaba pasando un poquito eso, por la circunstancia que fuese. Entonces yo le dije que qué tal desayunaba ella. Ella me decía que muchos días ni desayunaba, porque tomaba un sorbito de café o de cualquier cosita y enseguida marchaba a hacer sus tareas laborales o caseras o las que fuese. Y después, a lo largo de la mañana, eso sí que le encantaba estar picoteando con cosas normalmente, como diría yo, contundentes. Me refiero contundentes en el sentido calórico de la palabra, y no sé si lo he dicho muy bien, pero bueno, unas cosas picoteando de muchísima caloría, y por supuesto si tiene muchísima caloría pues va a tener muy poca fibra normalmente, de tal manera que llegaba la hora de la comida y tampoco comía demasiado bien, y así pasaba durante todo el día, y las cenas normalmente las solía hacer opíparas. ¿Por qué? Lógicamente su marido parece ser que no venía a comer, o la inmensa mayoría de las veces por cuestiones laborales, y sus ratos verdaderamente de asueto, de relajación, venían por la noche, cuando su marido venía de trabajar, se cambiaba de ropa, se daba su ducha y se ponía en su cuarto de estar, Entonces la mujer
lógicamente, ante el agradecimiento a su marido por su cariño y todas estas cosas, pues le preparaba una cena de 1000 pares de narices, y en la cual, por supuesto, ella participaba. Entonces ya estuvimos diciendo que el problema que existe con las cenas, incluso también hay refranes por ahí que yo los he oído, que de grandes cenas están las sepulturas llenas o algo así. Entonces estos refranes populares quizá no sean muy científicos, pero están basados en la experiencia. Los dicen personas y a través de ellas por las generaciones nos vienen a nosotros, y entonces para mí de momento pues ya tienen su parte de credibilidad. Entonces ya le estuve diciendo que estas cosas pues tenían que ir cambiando. Entonces yo le estuve diciendo que el comer mucha carne, y se lo dice con estas palabras, va a hacer polvo su vesícula biliar. El comer alimentaciones con muchísima caloría, sobre todo en la mujer, esto por su característica ácida también va a destrozar todo su intestino, su estómago. Encima, sin masticar, la comida va a necesitar muchísimo más tiempo para que ese estómago haga su función y vaya retardando su salida hacia intestino. Ese intestino delgado también se va a ver mucho más sorprendido, de tal manera que eso va a estar mucho más nervioso. Y eso secundariamente pues va a dar todos los problemas que íbamos diciendo anteriormente. Entonces yo le dije que una mujer, bueno, uno de los cuentos que a mí me decían es que, y tampoco espero que me lo tomen a mal ni lo malinterpreten, y es que la mujer siempre suele enfermar o empezar a enfermar por sus intestinos, y el hombre de la mujer. Entonces ya les contarían el doctor Cho que el hombre casi no es nada complicado, ¿no?, en sus enfermedades, porque son relativamente sencillas. Entonces casi siempre suele enfermar empezando por su vejiga y su riñón, por exceso de sexo. Y la mujer precisamente por ese calor de intestino delgado que es irradiado, y por ese nerviosismo que es irradiado a intestino grueso. A partir de ahí se complican ya muchísimas cosas, porque en ese vientre están intestinos, están aparato genital y reproductor, etcétera, etcétera, y eso da un componente o da que la mujer sea no sé cuantísimas veces más complicada, hablando endocrinamente o endocrinológicamente, más complicada que el hombre. Bueno, entonces yo le dije a esta señora que qué tal si por la mañana empezaba a tomar una buena ensalada verde, con mucho pepino verde, incluso que comiese un poquito de tortilla de patata, por ejemplo, por la mañana, tampoco en mucha cantidad, y que se tomase un café con leche bien calentito, y que a partir de ahí pues empezase a hacer su actividad en el día, y que a la 1:00 o 1:30, ni siquiera esperando a su marido porque no podía, que ella comiese muy poquito, pero que tuviese muchísima fibra también, y que tuviese poca caloría, y que luego que a su marido por la tarde, cuando lo esperase, cenasen muy temprano, tipo anglosajón, en cuanto a horario, porque en cuanto a comida o modo de comer anglosajón no tenemos absolutamente nada que envidiar. Bueno, también yo le dije que le pregunté por su microondas, y ya me decía que tenía uno muy bueno, hacía un montón de cosas y que calentaba rápido, etcétera, etcétera. Yo le dije que lo usase menos sándwiches de esos, o menos cosas de estas, y que tomase más alimentos cocidos, como se los hacía su madre, aceite de oliva, etcétera, etcétera. Entonces, a partir de ahí, ya empezaríamos a, digamos, a golpear al cuerpo, ¿no? Había estado tan sumamente
loco, digamos así, pues empezar a hacerlo entrar un poquito en su horario natural, ¿no? Durante la primera semana yo le dije que lo iba a pasar bastante mal porque iba a estar muy despistada y no tendría ganas por la mañana de desayunar, etcétera, etcétera. Entonces yo le dije que tenía un gran problema en su meridiano de vesícula biliar. Y meridiano de vesícula biliar es compañero de meridiano de hígado, o el órgano de vesícula biliar es compañero anatómico de la víscera hígado. De tal manera que, bueno, eso en cuanto a su género de vida y a su alimentación. Luego, en cuanto a su tratamiento, yo le dije que empezaría no tocando directamente ese problema, sino empezando a tocar su intestino delgado y su intestino grueso. Y a partir de ahí iba a aumentar mucho más toda su energía, iba a recircular muchísimo mejor. Después tonificaríamos un poco, mejor dicho, regularíamos un poquito ese meridiano de vesícula biliar, esa obesidad, y esa celulitis iría desapareciendo. Por eso yo le dije y le digo a todos los pacientes que ellos se midan ellos, pues tomando como referencia siempre pues espina ilíaca anterior superior, el trocánter, y luego pues otra medida parecida, de tal manera que haciendo unas marquitas, pues todas las personas se pueden medir para ver si evidentemente con una regla objetiva, que es el metro, con un objeto, pues ellos van perdiendo sinceramente y realmente estos centímetros de esa celulitis. Como la celulitis es una grasa más, pero sin embargo esta grasa normalmente viene de una alimentación incorrecta, sobre todo de exceso de proteína, de carne, proteína muy fuerte. Por eso yo le decía, menos caloría, alimentos más fibrosos y más energéticos. Cuanto más, como decíamos otras veces, cuanto más crudos los tomamos, tomando las medidas pertinentes, eso nos iba a dejar un cuerpo más sequito, digamos así, pero más fuerte en otro sentido. Entonces hay otro problema, que otro día hablaremos de la obesidad, pero bien hablado, y el por qué es que esa obesidad o la grasa necesita muchísima agua a su alrededor para sus propios metabolismos. Entonces, para que hígado fundamentalmente empiece a quemar esa grasa, necesita deshincharse. Bueno, hay grasa, hay agua y hay gas. Entonces, para que ese hígado pueda quemar esa grasa, primero tenemos que empezar a quitar agua. Al mismo modo que si queremos quemar madera, no podemos quemar nunca una madera húmeda, sino que primero tendremos que deshidratarla y luego, pues, para que se pueda quemar y por tanto desaparecer. Entonces estos tratamientos normalmente para adelgazar, pues tocando no hay un punto en concreto para adelgazar, ni muchísimo menos. Es lo que muchos acupuntores o muchos médicos acupuntores y no médicos pues intentan saber siempre, como el vademecum especial, ¿no? ¿Dónde está el tratamiento más bueno, ¿no? Que pinchando tal, automáticamente la persona empieza a adelgazar. De eso no hay, sino que el cuerpo, por ser una entidad que funciona todo a la vez, todos los meridianos funcionan a la vez, entonces cuando hay desequilibrio entre energía y carne, en favor de la carne, me refiero a material. Cuando el material aumenta, la energía lógicamente está desproporcionada. Lo que tenemos que hacer es aumentar más energía y para que vaya desapareciendo material. Entonces, en estos tratamientos normalmente
Y ya con esto voy a explicar un poco porque en consulta pues no me da mucho tiempo. Hacemos un poquito lo que hacen los osos de una forma natural, que es hibernar, en el sentido de que ellos engordan mucho en una etapa del año para que en su larga hibernación no hace falta que se levanten ni a comer ni a beber, sino que se alimentan de su propia grasa, sin sufrir absolutamente ningún deterioro ni físico, ni psíquico, ni nada de nada. Luego cuando ya despiertan, lógicamente se ponen tibios de salmones y de todo lo que pillan, ¿no? Hemos visto un montón de reportajes fantásticos. Bueno, pues en el ser humano, o en la persona, en este caso la mujer, hacemos exactamente lo mismo. Pero esto, lógicamente, tiene más sufrimiento. Hay que pinchar, hay que moxar, hay que hacer alguna ventosa, hay que picar con un poquito de abeja debajo, filamento de oro, y hacer una dieta estricta, que tampoco es especial. Quiero decir que una persona, pues mire usted, coma la dieta del melocotón, porque esa es fantástica, o la dieta hiperproteica, porque esa usted se empapuza, hablando muy claramente, y va perdiendo peso, o la dieta de lo que quiera. No, eso no es así. ¿Por qué? Yo ahora voy a hablar de la regla número 1. Para adelgazar lo que hay que hacer es no comer. Una vez que el cuerpo está equilibradito, hay que comer de todo, en su justa cantidad y en su justo horario. Con eso la salud va bastante bien. Entonces, claro, todos sabremos que hay por ahí algunos polvos mágicos que mezclados con agua y enriquecido con no sé cuantísimas cosas, y que hacen adelgazar, quita la sensación de hambre, etcétera, etcétera. Hombre, está bien, supongo, cuando lo anuncian de esa manera, pero esas cosas cuando llegan a estómago, soluciones de agar-agar, mezcladas con agua, lo que hacen es distender mucho la pared del estómago, las paredes, las dos curvaduras, ¿no? Entonces lo que hacen con eso es que quitan la sensación de estar distendido, el estómago hinchado, pues aparentemente parece que nos hemos comido un montón y no tenemos hambre, ¿no? Pero esto no es muy correcto. Yo desde luego desde aquí no recomendamos eso, porque el estómago necesita empezar a trabajar desde aquí. Sus meridianos terminan aquí, pasando por ojos, por entre los ojos, llegando hasta ese punto. Entonces necesitamos la acción de masticar para que se empiecen a segregar un montón de sustancias y lleguen al estómago muy preparado. De tal manera que muchas veces decimos, bueno, pues vamos a tomar cualquier zumo. Los zumos no son malos. Quiero explicar un poquito ese sentido. Los zumos no son malos ni muchísimo menos. Pero la misma naranja, por ejemplo, es menester masticarla mejor. ¿Por qué? Porque está mucho más preparada ya desde aquí, mezclada con lo que se tiene que mezclar, tialina, etcétera, etcétera, ¿no? Para que llegue al estómago más preparada, si no, sienta con mucha sorpresa. Y en muchos casos, y en muchas personas, según también qué constitución, pues puede caer como un tiro. Bueno, con el tema de otras dietas que están saliendo o están de moda, de comer absolutamente, quitar hidrato de carbono y una alimentación preferentemente a base de proteína, eso, a mente que no está bien, eso es peligroso. Porque esa proteína, cuando se desdobla, va a cargar mucho al hígado, va a hacerle trabajar muchísimo, y hay que eliminar un montón de cosas por riñón. Entonces, eso no es muy recomendable, en absoluto. Así es que, normalmente,
con unas buenas verduras, un poquito de paciencia, muy poca proteína, porque no hace falta, muy poco de hidrato de carbono y muy poco de grasa, haciendo el conveniente ejercicio físico y respetando una serie de horarios, esta obesidad irá, por supuesto, que irá desapareciendo. Y esa celulitis muy difícil de quitar, pero se quita con el tiempo, va a ser gracias a ese meridiano de vesícula biliar que íbamos diciendo. ¿Y entonces qué ocurrirá? Bueno, que no habrá dolor de cabeza, eso se lo aseguro. Esos ojos ya no tendrán esa sensibilidad tan grande a la luz, ya no estará llorando, estará la persona más tranquila, menos nerviosa, menos histérica. Esa uña del dedo gordo, esa ya se irá cerrando, no irá supurando, ni habrá esa molestia que todos los zapatos nos molestan, ¿no? Y por supuesto estos centímetros irán desapareciendo. Claro, si hacemos cirugía hay pues liposucciones y estas cosas, evidentemente yo no sé qué resultados habrá. Supongo que los habrá buenos, porque si evidenciamos que quitamos la grasa localmente, pues la quitamos y se acabó la historia. Eso está claro, que unos 500 gramos, 100 gramos de grasa que le hemos quitado con unas canulitas, etcétera, con un bisturí y hemos rebanado, pues está ahí, se ha quitado, punto, ha desaparecido. Pero la causa original no la hemos quitado. ¿Por qué? Porque esa persona al tiempo, y eso ustedes me lo pueden verificar por su propia experiencia, volverá a salir. Eso está claro. Entonces, yo estoy muy de acuerdo con esa cirugía. Pues, ¿por qué no? Pero tampoco nos saltemos el tema de una forma natural o primaria, que es primero alimentación, género de vida, luego medicación. No, medicación está en el tercer paso, a mente que no hay. Es decir, que aquí podemos poner a nivel local pues unos rodillos que pinchaban y ahí se inoculaba pues hyaluronidasa o no sé qué sustancias para reducir esa celulitis que luego no se reducía, sino primero, como digo, alimentación, género de vida, y luego acupuntura, moxibustión. Y cuando quede alguna zona que por la razón personal que sea, porque no se tiene más paciencia, pues se quiere rebanar el asunto, pues podemos quitar con cirugía si queremos. Pero la causa primaria hay que tocar, y es por ese meridiano, con todo el componente, tanto forma de entender la vida, como tranquilizarse, como etcétera, etcétera. Entonces, por hoy ya vamos a terminar con este tema de celulitis, y tampoco yo le doy mucha importancia a este tema, sino el mensaje que he intentado darles, y es que como un solo meridiano, que empezando aquí en el rabito del ojo, va caminando por todo el centro del cuerpo para terminar en el cuarto dedo del pie, en su ángulo ungueal externo. Entonces, con esto quiero decir que estamos aprendiendo ya un poco a entender lo que nos dice el cuerpo desde el interior hacia el exterior, gracias a su meridiano y las manifestaciones que él nos va dando. Entonces recuerden, cuando hay personas que ante un disgusto se quieren poner un ataque a su vesícula, a su hígado, por ejemplo, un disgusto, una mala noticia, una situación, lo que sea, pues quieren contar 10 y los vemos hacer así. Ahí estamos masajeando este punto, se llama Don Yayo, es el primer punto de meridiano de vesícula biliar. Entonces ahora estoy seguro de que ustedes han comprendido un poquito más. Muchísimas gracias por estar ahí, entonces ya me despido por hoy, ¿de acuerdo?